Hola estimados, buenas tardes. Vamos a ver en este video un problema sobre incidencia oblicua. Esto corresponde a la sección 9.33, así que les gustará repasarla antes de todo. Igual nosotros abordamos aquí los conceptos y la matemática fundamental para poder resolver el problema. Entonces, fíjense bien, nos referimos a incidencia oblicua cuando hablamos de la incidencia de una onda electromagnética a una superficie entre dos dieléctricos. ¿Ok? Ese es el caso que vamos a ver entre dos dieléctricos. Por supuesto puede ser un dieléctrico conductor, pero no es el caso que vemos en clase. Lo primero que recordamos de esto es que claramente esto tiene que obedecer a las condiciones de frontera, ¿no? ¿Y cuáles condiciones de frontera? Las que ya habíamos visto que parten de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, llegamos a algunas conclusiones y las primeras conclusiones a las que llegamos a partir de las condiciones de frontera, a partir de la carcasa de las condiciones de frontera, eran sobre las leyes de la óptica geométrica. O sea, llegamos a las leyes de la óptica geométrica. ¿Qué nos dicen las leyes de la óptica geométrica? En primer lugar, las tres ondas, la incidente, reflejada y transmitida, están en un mismo plano. La segunda era sobre la ley de reflexión, que nos dice que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Y la última es la ley de Snell, que nos relaciona el ángulo de transmisión con el ángulo de incidencia, ¿no? La ley de Snell la podemos ver aquí. Esto es N1, seno del ángulo de incidencia, igual a N2, seno del ángulo de transmisión. Esa es la tercera ley de la óptica geométrica, ¿no? Luego encontramos, a partir de las condiciones de frontera, las relaciones para los campos transmitidos y reflejados en función del incidente. Y recordarán que en esta incidencia oblicua tenemos dos casos, compañeros. Tenemos el caso en que el campo eléctrico incidente tiene una polarización que es paralela al plano de incidencia. Ok, en este caso, así como está dibujado, el plano de incidencia, si notan, es el plano XZ. Entonces aquí la polarización del campo, las componentes del campo solo son en X y en Z, o sea, esa sería polarización paralela. Pero también podemos tener polarización perpendicular, ¿verdad? Si tenemos polarización perpendicular al plano de incidencia, significa que el campo eléctrico estaría saliendo del plano XZ, tendría una polarización en Y. Entonces, acorde a si tenemos una polarización perpendicular o paralela, las relaciones entre las amplitudes complejas de los campos reflejados y transmitidos en función del incidente van a ser diferentes. Y en el caso en clase, por ejemplo, nosotros abordamos lo que es polarización paralela al plano de incidencia y obtuvimos, mediante la aplicación de las condiciones de frontera, las ecuaciones de Fresnel respectivas, que eran las ecuaciones 9.109. Sin embargo, en el libro de Griffiths, mejor dicho, en el solucionario del libro de Griffiths, para el problema 9.16, ustedes pueden, de hecho ya lo hicieron de seguro, abordar el caso de polarización perpendicular, ¿verdad? Entonces obtienen unas ecuaciones de Fresnel diferentes, que son estas, sub 0 transmitida y sub 0 reflejada que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, al tener las ecuaciones de Fresnel para polarización paralela, nos encontramos con algunas cosas interesantes, algunos casos particulares. Por ejemplo, ¿qué pasa si el ángulo de incidencia es cero? Si el ángulo de incidencia es cero, recuperamos entonces las ecuaciones para incidencia normal. ¿Qué pasa cuando el ángulo de incidencia es 90 grados? Entonces encontramos que para ese ángulo de incidencia de 90 grados no tenemos nosotros onda transmitida, solo tenemos onda reflejada. Mientras que para el ángulo de Brewster, que sucede cuando el parámetro alfa es igual a beta, entonces no tenemos onda transmitida, solo reflejada. Bueno, ya que mencioné el parámetro alfa y beta, recordamos que de las condiciones de frontera, pues surgen dos ecuaciones que tenemos que resolver para encontrar las ecuaciones de Fresnel. Y beta lo habíamos definido como antes, mu1 n2 entre mu2 n1, pero alfa es coseno del ángulo de transmisión entre coseno del ángulo de incidencia, ¿verdad? Eso es una definición. Entonces notamos que beta depende de las propiedades del material y alfa depende básicamente del ángulo de incidencia. El ángulo de transmisión lo podemos poner en términos del ángulo de incidencia, así que queda dependiendo básicamente del ángulo de incidencia. ¿Okay? Muy bien. Pues, ¿qué más? También aprendimos que
El ángulo de Brewster, cuando podemos aproximar las permeabilidades a la del vacío, que suele suceder, entonces el ángulo de Brewster es bien sencillo de encontrar, simplemente con la tangente inversa de N2 sobre N1. ¿Okay? Además, pues, para las intensidades, recordamos que solo tomábamos la componente del vector de Poynting que era perpendicular a la superficie, entonces nos quedaba por ahí en términos de los cosenos de los ángulos de incidencia, reflexión y transmisión, ¿no? Y encontramos estos coeficientes de reflexión y transmisión, que no es más que cuánta energía se refleja y se transmite, ¿de acuerdo? Otra cosa interesante que aprendimos es que como el ángulo, mejor dicho, como las amplitudes transmitidas y reflejadas dadas por las ecuaciones de Fresnel, por supuesto, quedan dependiendo del parámetro beta, que es una constante, depende de las propiedades del material, y del parámetro alfa. ¿Están de acuerdo? Entonces alfa depende del ángulo de incidencia y por esa razón lo vimos en clase, lo ploteamos en clase en Wolfram alfa, por cierto, alfa, ambos. Lo ploteamos en clase y que podemos obtener una gráfica de este tipo. Entonces esta es la gráfica de los campos reflejados y transmitidos. Lo podemos poner una gráfica en función del ángulo de incidencia. Y de hecho en examen yo les pongo este tipo de gráficas a veces para que de ahí obtengan información, ¿verdad? Para eso sirven las gráficas al final de todo. Ok, entonces hagamos un ejercicio y hemos repasado los conceptos fundamentales. Okay. Bueno, por cierto, los coeficientes de reflexión y transmisión también noten que quedan dependiendo solo de alfa y beta, y como alfa depende del ángulo de incidencia y beta es una constante, entonces podemos plotear esto en términos del ángulo de incidencia, ¿de acuerdo? Eso es, entonces hagamos un ejercicio en el siguiente video.